Bienvenidos, queridos hermanos, a este su canal Diálogo de Fe, Padre Luis Toro, donde compartiremos las lecturas del día de hoy, 10 de junio del 2026. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Primera de Reyes, capítulo 18. En aquellos días, el rey Ahab dio una orden entre todos los hijos de Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vais a estar cojeando sobre dos muletas? Si el Señor es Dios, seguidlo. Si lo es Baal, seguid a Baal. El pueblo no respondió palabra. Elías continuó: Quedo yo solo como profeta del Señor, mientras que son 450 los profetas de Baal. Que nos den 2 novillos, que ellos elijan uno, lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña, pero sin encender el fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, también sin encender el fuego. Vosotros clamaréis invocando el nombre de vuestro Dios, y yo clamaré invocando el nombre del Señor. Y el Dios que responda por el fuego, ese es Dios. Todo el pueblo acató: está bien lo que propones. Elías se dirigió a los profetas de Baal: elegid un novillo y preparadlo vosotros primero, pues sois más numerosos. Clamad invocando el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no hubo voz ni respuesta. Brincaban en torno al altar que habían hecho. A mediodía Elías se puso a burlarse de ellos. Gritad con voz más fuerte, porque Él es Dios. Pero tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará de camino, tal vez esté dormido y despertará. Entonces gritaron con voz más fuerte, haciéndose incisiones con cuchillos y lancetas, hasta chorrear sangre por sus cuerpos según su costumbre. Pasado el mediodía, entraron en trance hasta la hora de presentar las ofrendas, pero no hubo voz, no hubo quien escuchara ni quien respondiese. Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Entonces se puso a restaurar el altar del Señor, que había sido demolido. Tomó Elías 12 piedras según el número de tribus de los hijos de Jacob, al que se había dirigido esta palabra del Señor: tu nombre será Israel. Erigió con las piedras un altar al nombre del Señor, e hizo alrededor una zanja de una capacidad de un par de arrobas de semilla. Luego dispuso leña, descuartizó el novillo y lo colocó encima. Llenad de agua 4 tinajas y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Ordenó, y así lo hicieron. Pidió: hacedlo por segunda vez, y por segunda vez lo hicieron. Hacedlo por tercera vez, y una tercera vez lo hicieron. Corrió el agua alrededor del altar, e incluso la zanja se llenó a rebosar. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y comenzó a decir: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy en que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor,
eres Dios y que has convertido sus corazones. Cayó el fuego del Señor que devoró el holocausto y la leña, lamiendo el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio y cayeron rostro en tierra, exclamando: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 15. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. Se multiplican las desgracias de quienes van tras dioses extraños. Yo no derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Lectura tomada del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo, que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importante y se los enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, sobre el Evangelio. Y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Este es el Espíritu de Dios, por cuya gracia somos justificados y cuya virtud hace que nos deleite la abstención del pecado, en lo cual consiste la perfecta libertad. Sin este Espíritu el pecado engendra esclavitud y de sus obras debe abstenerse el hombre. Este Espíritu Santo, por quien la caridad, que es la plenitud de la ley, es derramada en nuestros corazones, es llamado también en el Evangelio el dedo de Dios. Las tablas de la ley fueron escritas por el dedo de Dios, el Espíritu Santo, por quien somos santificados. 50 días transcurrieron desde la Pascua, cuando Moisés ordenó sacrificar el cordero figurativo hasta recibir la ley escrita por el dedo de Dios. Igualmente, 50 días después de la muerte y resurrección de Cristo, el Espíritu Santo llenó a los fieles reunidos en el cenáculo. En la concordancia entre ambas leyes hay una diferencia crucial. En la angustia, el pueblo se aterrorizaba y no podía acercarse al lugar donde se daba la ley. En la nueva, el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes. Allí la ley se escribió en piedra para infundir temor. Aquí, en los corazones humanos, para justificarles. No adulterarás, no matarás, no codiciarás, y si algún otro mandamiento hay escrito en aquellas tablas, en esta palabra dice, se recapitula, es a saber, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. Plenitud, pues, de la ley es la caridad. Esta no está en tablas de piedra, sino derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La ley de Dios es la caridad a la cual no se somete la astucia de la carne,
que ni siquiera puede. La ley de las obras escrita en piedra mataba al transgresor cuando la caridad fue grabada externamente. Pero cuando la caridad fue derramada en los corazones, apareció la ley de la fe y el Espíritu Santo, que da vida al que la ama. La enseñanza del apóstol confirma esta distinción. Porque vosotros, dice, sois carta de Cristo escrita por ministerio nuestro, y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas que son corazones de carne. Así, la antigua ley se escribió fuera del hombre para atemorizarle, la nueva dentro de él para justificarle. Las tablas carnales del corazón significan un corazón vivo y sensible, distinto de la piedra inerte. La letra de la ley no justifica, pues un velo ocultaba el significado del Antiguo Testamento hasta que pasó a Jesucristo y se reveló la gracia. Solo entonces se comprendió que la justificación proviene de Él, quien nos manda según nuestra necesidad de recurrir a Él. Por eso el apóstol dice, y esta tal confianza la tenemos por Cristo para con Dios, recordando que la capacidad de obrar viene de Dios. Luego añade, no que por nosotros mismos seamos capaces de discurrir algo como de nosotros mismos, sino que nuestra capacidad nos viene de Dios, quien asimismo nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de letra, sino de espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.